Buenos días. Hoy vamos a platicarles de dos temas. Siéntense, por favor. Uno es lo que nos comprometimos ayer. La secretaria Rosa Isela nos va a presentar la resolución del Tribunal Electoral, qué podemos y qué no podemos hacer las autoridades del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial para la promoción de la elección del 1 de junio del Poder Judicial. Y también información de cómo son las boletas, de nuevo, es importante, y cómo va a participar la gente. Segundo, está la Secretaría de Cultura, su secretaria Claudia Curiel y la subsecretaria Marina Núñez, y ellas nos van a platicar de un programa que estamos construyendo para el fomento de la artesanía. Estamos recuperando Fonart para que sea un verdadero espacio de comercialización, además de todas las ferias de original que se están haciendo en el país. Entonces nos van a platicar sobre ello. Si les parece, vamos primero con cultura y luego vamos con la secretaria. ¿Les parece? Vamos. Gracias. Ay, está Bulmar, obviamente, con su Ave Patria. Muchas gracias, muy buenos días, presidenta. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a presentar el proyecto y programa de Fonart. Entre los 100 compromisos de la presidenta se encuentra el reconocimiento de derechos y justicia a pueblos indígenas y brindar créditos a la palabra a mujeres indígenas artesanas. Por parte de la Secretaría de Cultura, además de muchas políticas culturales que abonan en ese sentido, estamos realizando una profunda transformación al Fondo Nacional para el Fomento de Artesanías, que es Fonart, sumado a la multiplicación del Encuentro de Arte Textil, que es original, y justamente es para atender estos compromisos en una deuda histórica con los pueblos indígenas y afromexicanos de México y para poner al centro a los artesanos. Muy brevemente, Fonart, para quienes no sepan, fue creado en el 74 para promover actividad artesanal, pero principalmente como una estrategia folclorizante, es decir, unificadora, que no hablaba tanto de la diversidad, sino de los productos en sí mismos y no del papel fundamental de las maestras artesanas y artesanos.
En el 2001 pasó al ámbito de desarrollo social, quedó de lado la función cultural de las artesanías y era más bien una estrategia supuestamente para fortalecer a los artesanos y artesanas, pero sin rebasar límite de pobreza. ¿Qué quiere decir? Que si rebasaban ese límite ya no habría un apoyo y no había una estrategia que tuviera que ver con la preservación del patrimonio cultural. ¿Qué es lo que vamos a hacer y qué está sucediendo ahora con la Cuarta Transformación, que inició desde la administración pasada con López Obrador y que ahora tenemos muchísimo respaldo para generar un circuito y un proyecto integral de apoyo a las maestras y maestros artesanos? El artesano se vuelve parte central de este proyecto, sobre todo por ser transmisor de conocimientos ancestrales, pero también con un respaldo de capacitaciones, créditos y por parte de FONART será el brazo de comercialización sin intermediarios y para que justamente a lo largo ancho del país, incluso para exportación, podamos apoyarlos. Es importantísimo hacer relevante que para la Cuarta Transformación los maestros y maestras artesanos son parte fundamental del patrimonio cultural vivo, como mencioné, transmisores de conocimientos ancestrales, y que este proyecto integral a través de FONART como el brazo principal de comercialización y original, que surgió como un encuentro de arte textil con capacitaciones para generar comercio justo, los derechos colectivos, se integran en esta administración como un proyecto, reitero, integral, original y FONART para un ecosistema que pueda apoyar desde los créditos, capacitación, comercialización, justamente para poder dignificar el trabajo artesanal y generar un equilibrio entre riqueza cultural y un mejor escenario digno para sus creadores, promover las artesanías mexicanas en un mercado mucho más consciente de la importancia del desarrollo sostenible, el comercio ético y justo, y la originalidad de cada una de las piezas únicas y en lugar de unificador, hablar de la diversidad de este país. Y por último, acompañar a las maestras y maestros artesanos en estos procesos, desde ir puerta por puerta, como se ha estado haciendo en muchos casos, con asambleas a través del INPI, con Bienestar, con Finabien, en procesos de trabajo intenso para ver sus necesidades y diseñar los proyectos de capacitación, también proyectos de innovación, colaboración con terceros para puntos de venta, comercialización y exportación. Me gustaría que la doctora Marina, la subsecretaria, nos cuente de estas líneas de trabajo que hemos estado desarrollando y pueda profundizar un poco más. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Gracias, presidenta. Sobre las líneas de trabajo del FONART. FONART trabajará en dos líneas paralelas y complementarias. Por un lado, va a levantar un censo de artesanos tradicionales. Este es un gran faltante que tiene todo el sector artesanal. No sabemos realmente cuántas artesanas y artesanos tradicionales tenemos. Y este censo se va a levantar con el apoyo de la Secretaría del Bienestar, las Casas de las Artesanías y diversas secretarías estatales de desarrollo económico o de cultura. Este censo se va a complementar con las bases de datos del INPI y del FONART mismo y nos ayudará a trazar lo que hemos llamado territorios artesanales. En estos territorios se diseñarán planes de capacitación muy específicos que podrán ocurrir de manera itinerante o fija y que se centrarán en materias como rescate y preservación de técnicas artesanales, innovación y diseño, así como conocimientos complementarios que fortalezcan la producción, los esquemas económicos, la comercialización, difusión, negociación, educación financiera, asociatividad y el apoyo en el uso de nuevas herramientas. Esta territorialidad que se va a hacer permitirá también que hagamos un mapeo, una ruta de necesidades de materias primas.
por territorio y por grupos artesanales. También nos ayudará a hacer diagnósticos mucho más certeros de problemáticas que puedan tener las comunidades artesanales y que intentaremos resolver con la colaboración de otras instancias como Salud, Bienestar o la Secretaría del Trabajo, por ejemplo. Gracias a este mapeo se podrá establecer un programa de acercamiento de materias primas en alianza con tiendas del bienestar, que significará además de garantía de calidad y fácil acceso a las materias primas, costos menores para que los artesanos puedan también hacer las piezas con el material original. Por otro lado, tenemos el brazo de Original. Original en sus encuentros de arte textil y de arte utilitario ahora, así como encuentros entre profesionales por disciplinas en las distintas entidades federativas, seguirá ofreciendo lugares de venta directa. Eso es muy importante porque Fonart lo que hace es comprar al artesano sus piezas y venderlas después en los distintos puntos de venta, incluidos los puntos propios. Pero el artesano tiene que tener la posibilidad de vender de manera directa también. Original, una de las líneas que tiene es que si permite al artesano espacios de venta, estos no tienen que representarle ningún costo. Todo tiene que ser ganancia en venta neta y por supuesto justa. La siguiente diapositiva, por favor. Los apoyos a la producción. Los apoyos podrán tener dos vertientes también. La primera, créditos a la palabra, que permitirán que las y los artesanos puedan mejorar los talleres, comprar materia prima de calidad y producir piezas. La segunda es la comisión directa que hace Fonart de estas piezas a través de los territorios que había mencionado. Con esta comisión del propio Fonart, pues se asegura una parte de la venta de la producción de los artesanos a precios justos y con el acopio también las tiendas y los distintos espacios de comercialización tendrán el número de piezas necesarias para mostrar la diversidad cultural de este país, pero también para mostrar que todas esas piezas tienen una calidad que se cuida, que se certifica, que garantiza a quien la compra la original de la materia prima, que se utiliza la técnica adecuada y que además está hecha por manos artesanales. La siguiente diapositiva, por favor. Fonart irá sumando espacios de venta y distribución de piezas y contará solo con 5 tiendas de operación propia. En la Ciudad de México, Los Pinos, en el Complejo Cultural, en la Condesa, en Reforma, tenemos tiendas ahí que se conservarán y que tendrán una reforma pronta. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en las terminales 1 y 2, también ya se van a instalar unos puntos de venta y en un espacio muy peculiar que es el llamado Marqués del Apartado, un edificio histórico que está frente al Templo Mayor, pondremos quizá una de las tiendas más atractivas de este fondo. En un modelo de operación mixto que no existía con entidades federativas, se abrirán tiendas en Tijuana, en el Secut, en Guadalajara, en el centro de la capital de Jalisco, en un edificio llamado Arronis, en Yucatán y Chiapas, en los respectivos CATBIS de Chichén Itzá y de Palenque. Y hace unas semanas también, el Día de la Artesana y el Artesano, pues adelantamos la primera tienda de Fonart, cosa increíble, que ha habido en Quintana Roo. La tienda está en Tulum, en el Parque del Jaguar. Hay otros espacios también que se van a buscar, espacios de venta, y esta es la gran fuerza que va a tener Fonart. Estos espacios pueden ser museos, pueden ser hoteles, cruceros, tiendas departamentales, espacios turísticos y de recreación y, por supuesto, vamos a entrar de lleno al comercio electrónico. La siguiente, por favor. Y otros servicios que va a dar Fonart y que no daba. Una es la gestión de la facturación. Vamos a apoyar a los artesanos que necesiten emitir facturas para ciertas ventas. Vamos a dar asistencia para la comercialización al mayoreo.
respaldo para la exportación y el traslado de piezas para exposiciones o ferias. Esto ha sido una dificultad para el sector artesanal. Ahora el SAT ya nos está apoyando con una figura que se llama exportación temporal. Y vamos a dar apoyo para que los artesanos sean contactados por nuevos compradores por medio de la difusión de sus directorios y además de sus propios catálogos. Es importante que nosotros mismos promovamos la venta directa de los artesanos. ¿Qué ofrecemos a los clientes de Fonart? Les ofrecemos venta sobre pedido a través de catálogos diversos y especializados, la elaboración de piezas o colecciones particulares para ciertos espacios y una asesoría personalizada en proyectos de interiorismo o decorativos. La siguiente, por favor. Toda esta línea de trabajo nueva impacta de la siguiente manera. Se va a otorgar un primero apoyo a artesanas de la zona Musga en el marco de los planes de justicia y desarrollo regional, que significará otorgar 500 millones de pesos en créditos por parte de Financiera del Bienestar. Con ello se podrá beneficiar alrededor de 17,000 artesanas de la zona y podemos provocar una producción de 50,000 piezas de primera calidad y certificadas que distribuiremos en nuestros puntos de venta. Esta producción va a tener un acompañamiento muy cercano por parte de Fonart, un cuidado de la producción y por supuesto se dará la capacitación necesaria a cada uno de los artesanos. Con esto se cumple también con otro de los compromisos de los 100 puntos de la presidenta. Además, el Fonart comisionará de manera directa 15 millones de pesos para otros productos. Con eso se beneficia a 3,733 artesanos adicionales. Y está Original. Original, si bien no da directamente el recurso, ofrece los espacios y todos los mecanismos para que los artesanos puedan vender de manera directa y adquieran ese recurso. Original este año dará espacio a 1,250 artesanos, pero entre ellos hay 273 colectivos. Si hacemos un promedio de integrantes de colectivos de alrededor de 7, que me estoy quedando cortita porque suelen ser entre 10 o hasta 40, esto nos da que este año vamos a beneficiar alrededor de 23,894 artesanos y esto es 140% más del beneficio que se dio respecto del año anterior. Seguimos. Finalmente, con el nuevo Fonart se crea un sistema estatal público que brinda un espacio confiable para ofrecer compras al mayoreo y menudeo como referente de calidad, precio, conocimiento, innovación artesanal y apoyo a otros emprendimientos privados. Así se promueve la gran variedad de artesanías y la riqueza cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos. Se dignifica la labor de artesanos y artesanas, a la vez que permite que obtengan una remuneración justa que siempre buscará que se equipare a la gran riqueza cultural que aportan. Y quisiera cerrar, Presidenta, si me lo permite, anunciando, aquí está el anuncio, que el día 12 de junio vamos a inaugurar el primer encuentro de arte decorativo y utilitario original. Es algo que se había pedido mucho, va a ser en el Complejo Cultural Los Pinos en la Ciudad de México. Vamos a estar dando información y con este encuentro que va a tener a 250 artesanos de todo el país, artesanos de las distintas disciplinas, vamos a ofrecer dos grandes programas, uno muy innovador, que es Original Nanas y Tatas, que va a tener talleres especiales para nuestros adultos mayores dados por los propios artesanos y por supuesto iniciaremos con Original Escuincles, que tiene talleres para niños desde los 3 años y hasta los 19, que no son tan niños ya, pero que también podrán tener una oferta cultural para ellos. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos.
Como fue su instrucción, presentaremos hoy precisamente lo relativo a la elección del Poder Judicial del próximo 1 de junio. Adelante. Primero, esta es una ficha técnica, digamos así, sobre qué resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la promoción del voto de la elección judicial. Uno, modificó el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los criterios que garantizan la equidad e imparcialidad en el desarrollo de las campañas y veda electoral para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Dos, concluyó que indebidamente el INE determinó ser la única autoridad con atribuciones exclusivas para la promoción del voto y de la participación ciudadana, porque dichas restricciones no están previstas expresamente en la Constitución y en la ley. La que sigue. ¿Quiénes podrán promocionar el voto? La Sala Superior del Tribunal Electoral estableció que además del INE, también podrán promover el voto los poderes de la Unión, o sea, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial federales. También los poderes estatales, es decir, solo para las elecciones judiciales en cada una de sus entidades. Otros, por supuesto, los organismos públicos locales electorales, los OPLES, y también las personas servidoras públicas. Y bueno, todo ciudadano puede promover el voto para el día 1 de junio. Adelante. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer? Promover el voto y la participación ciudadana sin aludir a ninguna candidatura en específico. Campañas de comunicación social sin sesgo o apoyo a determinada candidatura. Otra, campañas de orientación didácticas o educativas para informar la forma en que se podrá emitir el voto para cada uno de los cargos. Comunicación social de carácter institucional que cumpla con fines informativos, educativos y de orientación social sobre el proceso. ¿Qué no se puede hacer? Incluir imágenes, nombres o símbolos que identifiquen a funcionarios y candidatos en propaganda para promover la elección judicial. Otra, el gobierno federal no puede promover las elecciones locales. Las autoridades locales no pueden promover la elección federal. Otra, usar logos o colores institucionales, porque las únicas autoridades que pueden mostrar los logos son el INE y los OPLES. O sea, el Gobierno de México no puede poner en sus promocionales Gobierno de México. También los candidatos en funciones no pueden participar en la propaganda institucional. Y pues tampoco se puede influir en la equidad de la contienda. Adelante. Algunas reglas específicas de la sentencia del Tribunal Electoral. 1. La promoción que haga la autoridad debe ser genérica, sin mencionar partidos o candidatos. Otra, se pueden usar recursos públicos para promover la elección judicial, siempre que estén destinados a la comunicación social y cuando la propaganda tenga carácter institucional y fines informativos sin vulnerar los principios de neutralidad e imparcialidad. Otro, los spots o publicidad en Internet no deben identificar al órgano que los emite. En ningún caso se puede identificar solamente, como decíamos, el INE o los OPLES. Y
En ningún momento se deberán mostrar nombres, logos, eslogan, imágenes de las personas candidatas o cualquier referencia que las pueda hacer identificables. Otro, los promocionales deberán incluir un cintillo que exprese que los fines son informativos y educativos. Adelante. Ahora, este ejercicio ya lo hicimos, lo vamos a reiterar. Es una forma de informar la parte de cómo votar en las elecciones del Poder Judicial del próximo 1 de junio. Adelante. 1, pues en la llegada a la casilla recibirás 6 boletas para la elección federal de distinto color cada una. Aquí vienen las que se refieren a ministras y ministros, a las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral y las magistraturas de circuito y a los juzgados de distrito también. Adicionalmente, en 19 entidades también se podrá elegir a juzgadores locales. Adelante. ¿Qué contienen cada una de las boletas? En la parte superior se encuentra el cargo por el que se votará. En la parte inferior se tendrá el listado de candidaturas ordenado alfabéticamente y dividido por género. Del lado izquierdo, las mujeres, y del lado derecho, hombres. Adelante. Cada persona candidata estará designada con un número que antecede a su nombre. Y en los recuadros con letras rosas se identificará el poder por lo que es postulada cada persona candidata. Por ejemplo, aquí está Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y EFs, ministras y ministros en funciones. Adelante. ¿Cómo elegir a la persona candidata de tu preferencia? En las boletas encontrarás recuadros en blanco, los cuales corresponden a la cantidad de personas candidatas que deberás elegir. Para seleccionar la candidatura de tu preferencia, tendrás que poner el número que antecede su nombre. Del lado izquierdo votarás únicamente por las candidatas mujeres y del lado derecho podrás solo los números de los candidatos hombres. Adelante. Para ministras y ministros de la Suprema Corte, elegirás el número de 5 mujeres y 4 hombres. La boleta es morada y en total se elegirán 9 personas. Adelante. Para magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, deberás poner el número de una mujer y un hombre. Esta es una boleta azul, una mujer y un hombre. Para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, colocarás el número de 3 mujeres y 2 hombres, total 5, la boleta es turquesa. Adelante. En el caso de magistraturas de salas regionales del Tribunal Electoral, deberás elegir los números de 2 mujeres y un hombre, la boleta es naranja. En este caso son 3 candidatos. Adelante. Elementos adicionales en una boleta. En el caso de las boletas de magistraturas de circuito, la boleta rosa, y de los juzgados de distrito, la boleta amarilla, se tendrá como elemento adicional las especialidades por color. Cada boleta podrá contener hasta 7 especialidades por las que se podrá votar. Adelante. Para las magistraturas de circuito, deberás seleccionar los números de mujeres y hombres por cada especialidad. Aquí vienen la penal, la administrativa y la civil, y esta boleta es rosa. Adelante.
Para los juzgados de distrito, tendrás que seleccionar los números de mujeres y hombres por cada especialidad. Esta boleta es amarilla y también está del lado izquierdo mujeres y del lado derecho hombres. Adelante. Pues una vez que emitas tus votos, deberás colocar la totalidad de las boletas, esto es una novedad, en la única urna que habrá en la casilla. Y pues invitarlos a votar este próximo 1 de junio. Tu participación es muy importante. Por ello te invitamos a visitar la página del INE, en donde encontrarás un micrositio que se llama Conóceles, donde vienen todos los perfiles de los candidatos y candidatas, donde además se podrá practicar el voto y ubicar la casilla donde te corresponde votar. Esta información es del INE, de su micrositio. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Bueno, nada más un resumen muy rápido. Lo que presenta hoy la Secretaría de Cultura es muy importante. Es un proyecto de recuperación, apoyo, promoción a las artesanas y artesanos de México, que como bien sabemos, muchas de sus obras de arte vienen de antaño, desde antes incluso de la llegada de los españoles. Hay otras que son un sincretismo, que se produjeron después, pero vienen de los pueblos originarios. La artesanía, el arte popular, que así se llama, aunque son obras de arte, en muchos lugares está desapareciendo, porque a lo mejor los hijos o hijas de quienes se dedican a este noble oficio, pues ya no quieren seguir esta tradición. Entre otras cosas porque el mayor problema pues es la comercialización. A veces se quedan en sus propias comunidades y no tienen los recursos suficientes para poderlos promover. Entonces, este es un ejercicio, primero, para dar apoyos, son créditos a 0% de interés, pero con la garantía de que se va a comercializar a precio justo su artesanía. ¿Cómo se va a comercializar? Uno, a través de las ferias original, que antes solo había una y ahora hay 4 o 5, 4 en el país, además de que ya no solo son textiles, sino que ahora estamos incorporando otras actividades. Y la segunda es la recuperación de FONART, que es una institución que se creó en 1974, que después pues prácticamente desapareció. El presidente López Obrador la recupera nuevamente en la Secretaría de Cultura y ahora lo que queremos es que FONART sea un espacio que le compre a precio justo a las y los artesanos y que tenga la posibilidad de distribuirlo por todo el país y también incluso en el extranjero, y que esos FONART solamente es un intermediario que permite que a precio justo se pueda comercializar todas las artesanías. Y el objetivo pues es que permanezcan, que se promuevan y también, si lo desean, pues que haya capacitación a lo mejor para alguna estilización de los textiles o alguna otra actividad que realicen, de acuerdo evidentemente con su forma de desarrollo. Entonces, un proyecto es parte también del Plan México. Fíjense, el otro día que fui a Cheranatsicurín, a esta comunidad donde trabajé de joven, que ahí presentamos el plan de justicia del pueblo purépecha, había una lona bien grande. A ver si la encuentran por ahí, a ver si alguno de los compañeros tiene la lona, que decía: ya no importen guitarras de China porque se está perdiendo la guitarra de Paracho. Así decía la lona, y venía de los artesanos de Paracho. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues ayudar a las y los artesanos de Paracho que fabrican guitarras, de las mejores guitarras
que hay en el país, para que no se pierda esta tradición y que encuentren formas de comercialización que les ayudemos para que puedan comercializarse en distintos lugares del país e incluso en el extranjero. Entonces, un programa noble que representa recuperación de la cultura de los pueblos indígenas a partir de su propia creación y al mismo tiempo bienestar, porque el objetivo pues es que se reciba lo justo por estas obras de arte que crean las manos de las artesanas y artesanos de nuestro país. Entonces, está haciendo muy buen trabajo Secretaría de Cultura, Claudia, Marina, y es para apoyo, y un programa especial que va a ser en la región Amuzga de Guerrero y Oaxaca, que está en la costa principalmente de Guerrero y Oaxaca. Bueno, este es uno, y el otro pues ya oyeron, ahora sí, muy bien explicado por la Secretaria de Gobernación, cómo es la participación el próximo 1 de junio para elegir jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras, ministros de la Corte. Muy bien, ahora sí vamos a las preguntas. Bueno, vamos por acá, si quieres empezamos. Hola, Presidenta, ¿cómo está? Buenos días a todas y todos. Luis Ángel Marín, de Radio Resultados. Presidenta, preguntarle cómo será el procedimiento de capacitación para las artesanas y artesanos tras el otorgamiento de estos créditos, el manejo del dinero, cómo orientarles para que, pues, muchas veces el recurso no se utilice para otros fines, que a lo mejor tengan que pagar cosas y se desvíe ese recurso. ¿Cómo capacitarlos previamente antes de que reciban el recurso? Pues ellos saben muy bien, no es que requieran mucha capacitación, pero si lo desean, pues va a estar la capacitación disponible. No sé, Marina, si quieras comentar. Sí, primero decir que los créditos no solamente son para materia prima, para herramientas, sino también para que les sirva como sustento. El ecosistema de trabajo de un artesano no es como el de muchos otros productores artísticos. Él tiene que pagar luz, tiene que pagar internet, tiene que pagar gas, porque a veces tiene que hervir los tintes que está trabajando. Entonces, ese crédito también forma parte de sus gastos de vida, y así está establecido en las normas. Ahora, las capacitaciones son realmente seguimientos que va a tener FONART a través de promotores en los distintos territorios artesanales, donde se les va a acompañar, se va a hacer un diagnóstico y se verá qué es lo que realmente necesitan. Como dice la presidenta, muchas veces no lo necesitan, técnicamente ellos son los maestros, pero quizá en el uso de nuevas herramientas sí se le podrá ayudar. ¿Se buscaría que este tipo de manualidades trascienda a las generaciones? Como comentaba la presidenta, muchas veces los hijos de los artesanos prefieren dedicarse a otra cosa, muchas veces porque no es negocio, a lo mejor, ¿no? Así lo puedan ellos percibir, que se pueda activar escuelas para que se siga ayudando a que estas tradiciones no se pierdan. Dentro de los planes está hacer centros de preservación de tradición donde las maestras y maestros van a ser los artesanos de las propias localidades. Hay maestros de muy buen nivel que están en la mejor disponibilidad de enseñar a quienes vienen detrás de ellos, por supuesto. Muchas gracias. Y está también Jóvenes Construyendo el Futuro. Jóvenes Construyendo el Futuro también va a ser parte de este programa, de tal manera que si un maestro, una maestra artesana quiere tener un equipo de trabajo, entonces puede apoyar el primer año con la idea de que al segundo año pues ya constituyan una cooperativa, un grupo, un equipo que pueda ser parte de este proceso. Sí, Ahí está. Fíjense nada más. Interesante. Presidenta, mi segunda pregunta. Ayer el presidente Trump hizo un anuncio con el tema del agua, usted respondía.
¿Considera que deba renegociarse ese tratado que es de hace 80 años? Las condiciones climáticas, el cambio climático ha afectado los caudales de los ríos, ya no se puede a lo mejor garantizar la misma cantidad de agua que hace 80 años. ¿Qué opina de eso? No creo que deba negociarse, es un tratado justo. El tema es que la SILA, que es la institución que se dedica a revisar este tratado o a garantizar que se cumpla el tratado, es un tratado que establece que Estados Unidos entrega agua por el río Colorado y México entrega agua por el Bravo. Es un tratado justo, de hecho entrega más Estados Unidos de lo que nosotros entregamos, porque así es la cantidad de agua que hay en cada lugar, no es más que eso técnicamente establecido. La SILA, que es la institución que se dedica a estar revisando el tratado, tanto desde Estados Unidos como desde México, lo que está buscando son propuestas técnicas que permitan que ese tratado se cumpla, porque lo que ha pasado es que hay menos agua en el río Bravo, sobre todo pues que llevamos casi 4 años de sequía, entonces pues hay menos agua. Entonces lo que están buscando son otras alternativas para técnicamente poder cumplir con el tratado. Menciono de manera importante porque quizá no lo conocía el presidente Trump, ha habido ya mesas de trabajo y como lo mencioné en mi publicación, incluso el día anterior, o sea, antes de ayer, se había enviado una propuesta de cuánta agua puede entregar México en distintos lugares de manera inmediata y revisando la temporada de lluvias de este año, cuánto más se puede entregar hacia pues el segundo semestre de este año. Es una propuesta muy razonable y que tiene que ver con la disponibilidad de agua. Entonces, pedí que como el presidente Trump nombró a la secretaria de Agricultura, pues pedí al secretario de Agricultura que se pusiera en comunicación con ella, pero tiene que participar el Departamento de Estado, Relaciones Exteriores y Medio Ambiente, porque ahí está la Conagua, que es quien, pues, es, digamos, la operadora de la garantía de este acuerdo. Entonces, yo creo que en estos días se va a llegar a un acuerdo razonable. No veo que vaya a ser un tema de conflicto. Muchas gracias, presidenta. El día de ayer, en otra pregunta, en otro tema, el Consejo de la Judicatura lanzó comunicado para informar que Nacional Financiera había transferido más de 10,000 millones de pesos de los fideicomisos a la tesorería. ¿Cuál será el uso que se le dé en la tesorería a esos recursos o los va a mantener la tesorería porque al parecer se liquidará de ahí algunos? Fíjense, es muy curioso porque una primera parte ya se le dio al INE. Sí, recuerdan, ¿no? Que primero fue entregado una parte de los fideicomisos y esa se le dio al INE de la misma manera como ahora se quiere utilizar, ahora digo, ¿para qué fin? Eso que se le dio al INE, el tribunal no dijo nada y el Consejo de la Judicatura no dijo nada, ni tampoco la Corte. Pero ahora, ¿para qué se quiere utilizar? Principalmente para el ISSSTE, porque finalmente son recursos que los propios trabajadores del Poder Judicial pues usan el ISSSTE porque son trabajadores del Estado. Y también para beneficio de los maestros, las maestras, con el objetivo de que el ISSSTE, los servicios de salud del ISSSTE puedan mejorar sustantivamente. Ese es el objetivo que está planteado. Entonces no tiene razón la Corte, de todas maneras pues pedimos ahí a la Secretaría de Gobernación que pues envíe el comunicado a la Corte para decirle que pues cuál es el sustento jurídico para lo que se está haciendo. Entonces no hay nada irregular, no hay ningún problema y sencillamente pues en vez de que se queden unos cuantos de la Corte y además que quede claro que se garantizan los derechos laborales de todos los trabajadores de la Corte y sus salarios y todo. Pero ese recurso no puede destinarse a los altos funcionarios de la Corte como se estaba haciendo, porque es falso que era para los trabajadores del Poder Judicial, como muchas otras falsedades que ha dicho
que han dicho algunos ministros y ministras de la Corte. Entonces va a ser para beneficio de los trabajadores del Estado, de todas y de todos, para poder mejorar los servicios de salud del ISSSTE. Y va a ser muy transparente cómo se usa y para qué se dedique. Gracias, Presidenta. Y lo que sería mi última pregunta, volviendo al tema de cultura, preguntarle a la secretaria si me quiere contestar. Hace 3 semanas aproximadamente, un danzante de los voladores de Papantla tuvo un accidente en Xochimilco. Esta danza de los voladores de Papantla que pues sabemos que se realiza con mucho riesgo. A lo mejor sea importante que tengan un seguro de gastos médicos mayores, incluso un seguro de vida, sobre todo cuando salen de sus comunidades para presentarse. Esto fue en Xochimilco y a lo mejor quien los lleve, en este caso, a muchos gobiernos estatales los llevan a ferias, a eventos culturales y turísticos, tengan que garantizar su actuación presentando un seguro de gastos médicos. No sé si tenga algún comentario. El objetivo es que el IMSS Bienestar le sirva a todo el pueblo de México. No. Y en general en los contratos, ahora Claudia puede explicar más, pero en general en los contratos de un Estado de la República, de una Secretaría de Cultura o alguna institución de cultura, vienen estas características para poder apoyar a las y los artistas que vienen. Pero ¿quieres comentar algo más, Claudia, sobre este tema? Muchas gracias. Sí, todos los eventos que hacemos nosotros en espacios federales están asegurados, por supuesto, los artistas. Habría que revisar y, como decía la presidenta, con Bienestar están también el seguro. En el caso de este danzante, afortunadamente no perdió la vida, pero se han dado casos de que pierdan la vida. Entonces, ¿habría algún seguro de vida que pudiera garantizar en los contratos? Sí, y asegurar que cuando los contraten también revisar eso, porque eso es lo que hacemos nosotros como Secretaría de Cultura Federal, garantizar a los artistas todo eso, en los festivales y en todo lo que hacemos. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias, secretaria, por su respuesta. Gracias, presidenta. A ver, vamos por acá. Presidente, sí se escucha, sí. Presidenta, buenos días. Atzayacatl Cabrera, del Sol de México. Profundizando un poquito más en este tema del Tratado de Aguas con México y Estados Unidos, me gustaría preguntarle por parte de Estados Unidos si el tratado sí se ha estado cumpliendo desde la entrega de agua que tiene que hacer el país vecino, desde el río Colorado, y cuáles podrían ser como las estrategias de México más puntualmente a corto plazo. Hace un par de semanas nos comentó que una de las estrategias era la tecnificación de riego en el campo para ahorrar agua y entregarle a Estados Unidos. Pero este periodo quinquenal en el que México tiene que entregar agua a Estados Unidos ya está por terminarse y en realidad México ha entregado muy poca agua. ¿Cómo se va a cumplir esto? ¿Esto se sumaría, por ejemplo, al siguiente periodo quinquenal? Si pudiera profundizar al respecto. Hay temas que ellos no han estado cumpliendo. Por ejemplo, el presidente López Obrador hizo algo muy bueno que no tiene que ver con la entrega de un u otro lugar, pero que tiene que ver con la contaminación en la zona de Tijuana hacia el Pacífico. Se hizo un acuerdo para que el tratamiento del agua, una parte se hiciera del lado mexicano y otra parte se ampliara la cantidad de agua que tenía que tratarse del lado de California. La planta de tratamiento de México está a punto de terminarse y ahí se va a cumplir esa parte, pero del lado de Estados Unidos, del lado de California, no han ampliado la planta de tratamiento. Ese es, por ejemplo, uno de los casos en donde del lado de Estados Unidos no se ha cumplido. En el caso de la entrega de agua, pues tiene que ver con la disponibilidad del agua. Entonces, pues lo que se ha argumentado desde entonces a la fecha es, pues sí hay una cantidad de millones de metros cúbicos que se tiene que entregar, pero si no hay agua, ¿cómo la entregas? Entonces, por eso es una revisión de la parte técnica, no del tratado mismo, sino de qué otras formas de mejora de técnica podemos resolver el problema de la entrega de agua. Entonces, este año estamos destinando, o sea, se va a entregar una cantidad de agua importante sin que tenga afectación y en función de la cantidad de agua disponible.
y esperamos que el periodo de lluvias pues nos dé más agua para poder entregar más a los Estados Unidos. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? De hecho, Estados Unidos lo ha pedido desde hace tiempo y es algo que hacemos no por el tratado, sino porque es benéfico para México, pues es toda la tecnificación de riego de los distritos, que es uno de los proyectos más grandes de agua que tenemos. Entonces, los distritos que están pegados al río Bravo, todos van a empezar a tecnificarse para que no necesiten utilizar tanta agua. De hecho, además, se ha ampliado mucho la producción, por ejemplo, de nogal en Chihuahua, que consume mucha agua, y la idea es que pues pueda hacerse eficiente ese riego, porque no tiene sentido que se utilice tanta agua. De hecho, incluso tienen pozos que no están regularizados. Entonces, todo eso se tiene que ver de manera integral, y a los agricultores de Texas, que son quienes están pidiendo el agua, pues va a haber una entrega inmediata de un número determinado de millones de metros cúbicos que se puede dar de acuerdo con la disponibilidad de agua que existe en el Bravo. ¿Descartaría usted sanciones como las que amenazó? No lo creo, pues como sabemos, es la manera también de comunicar del presidente Trump. Pero hay una mesa de trabajo, y para fortalecer la comunicación, porque a lo mejor lo que se había estado trabajando con el Departamento de Estado, pues a lo mejor no lo conocía la Secretaria de Agricultura. Entonces, nuestra labor pues es informar a todos de qué se trata, cómo se trata, y esperemos pues que se llegue a un buen acuerdo. Comprendo. Por otro lado, Presidenta, últimamente se ha hablado de la extradición de Andrés Ruemer de Israel. ¿Qué información tiene al respecto? Sí, creo que todavía tiene que pasar un tema más, pero es un caso que llevó Ernestina Godoy en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que son temas de abuso y acoso, bastante delicados y graves. Entonces, pues esperemos que ahora sí se extradite a México, y por ahí está el caso de Tomás Herón también, que también estamos pidiendo que no se olvide por parte del gobierno del Estado israelí para que haya la deportación o la extradición. En el caso particular de Tomás Herón, ¿hay alguna actualización? Todavía no tenemos actualización, pero se está solicitando. Comprendo. Y por último, en 2022 se creó la empresa Litio MX para que el Estado pudiera explotar este mineral, pero pues en los últimos años ha tenido un presupuesto bastante limitado. Por ejemplo, este año cuenta con apenas 12 millones de pesos, que alcanza prácticamente para nóminas. ¿Cuáles son los planes que tiene su administración para esta empresa? Está trabajando con la Secretaría de Energía, estamos viendo varias opciones. Hay un instituto de investigación pues antes CONACYT, hoy Secretaría de Ciencia, que ha encontrado un mecanismo para poder explotar el litio que hay en Sonora, que tiene una característica especial distinta a la de Sudamérica, porque está con arcilla, y es mucho más difícil la explotación del litio en esa condición. Entonces, se ha estado haciendo investigación desde el gobierno del presidente López Obrador, y además el Instituto Mexicano del Petróleo también tiene otra forma. Entonces, está trabajando eso para poder pues tener bien la investigación, si es necesaria la patente, y que pueda explotarse el litio, además de un tema también de disputa que hay ahí con una mina o un territorio pues que fue concesionado hace tiempo para una empresa china, que ahí hay un litigio. Pero estamos incorporando a Litio MX a otros esquemas. Por ejemplo, estamos planteando la fabricación de paneles fotovoltaicos. Hay mucho desarrollo científico alrededor de los paneles, y normalmente lo que se hace también pues es comprar los paneles de distintos lugares del mundo, y particularmente de China también. Entonces, ahora lo que queremos es que Litio MX también entre a este nuevo esquema de investigación y producción de paneles fotovoltaicos, baterías, vinculado también con empresas privadas. Esto iría de la mano con el programa que tiene su gobierno. Sí, con el Plan México que hablamos. La creación de microchips y microprocesadores que nos había presentado. Bueno, es esa parte, ese es en el caso de
de semiconductores. Hasta ahora lo que se está formando, ya está formado y está dando ya resultados, es este taller o centro de diseño con distintos científicos que están en los institutos de investigación también de la Secretaría de Ciencia, la Universidad de Puebla, la Universidad de Sonora, la UNAM. Están en este, digamos, acuerdo institucional entre distintos científicos del país, generando diseños de semiconductores. Ya después pasaríamos a la etapa de producción de ciertas características. Y el otro tema que también se está trabajando es baterías. Entonces, hay varios temas de investigación y desarrollo pues para fortalecer la producción en México, con diseños públicos, de instituciones públicas, pero también con participación de empresas públicas y privadas. Vale. Muchas gracias, presidenta. Gracias. A ver acá. A ver acá primero y luego, ya pasamos contigo. Gracias, presidenta. La saluda Aurora Castillejos de Canal 14 SPR y también Altavoz Radio. Buenos días a todo el gabinete, a todos mis compañeros. También preguntarle, presidenta, en contraste con esto que estamos viendo con Estados Unidos, ayer el mandatario Donald Trump también sostuvo una reunión con su gabinete en donde habla de México y también habla de usted, específicamente la elogia. Le dice que es una mujer elegante y fantástica, asegura que le gusta México y que no quiere afectar al país con las políticas arancelarias, hablando de pues el sector también automotriz, el sector arancelario de acero y aluminio. Me gustaría saber su opinión en este contraste de temas que da nuevamente el mandatario. Yo creo que lo que ha habido es una relación de respeto y eso nos ha permitido pues tener una buena comunicación con el gobierno de Estados Unidos y en particular con el presidente Trump. Una relación, nosotros siempre pedimos una relación de respeto del gobierno de Estados Unidos a México y nosotros una relación de respeto del gobierno de México al gobierno de los Estados Unidos. Y eso es lo que ha permitido pues el diálogo que tenemos. ¿Qué día fue ayer o antier? Antier estuvo Marcelo Ebrard con el secretario de Comercio Howard Lutnick, fue una reunión de más de una hora, pues hablando de pues los temas que tenemos pendientes, que es acero, aluminio y automotriz. Entonces hay una buena comunicación, por eso digo que en el tema del agua, cuando leí yo el comunicado dije, bueno, pues hay que igual establecer la mesa y plantearles cuáles son los planteamientos o las propuestas que estamos haciendo para poder entregar agua este año. Entonces, creo que es eso, es una relación de respeto. Puedes estar o no de acuerdo, pero siempre tiene que haber una relación de respeto. Y particularmente hacia México, pues es lo que hemos pedido siempre. Colaboración, coordinación, respeto y no subordinación. Claro, gracias, mandataria. Además, preguntarle, ayer Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, visitó el Senado mexicano. Ahí también habló y le agradeció dignificar a las mujeres, no solo mexicanas, sino de Latinoamérica. Me gustaría saber qué le dice, porque además también aplaudió la iniciativa que dio en la CELAC de esta integración regional. Me gustaría saber qué le contestaría. Pues ella es una mujer extraordinaria, la verdad. Viene de la lucha social, viene luchando toda su vida, no solamente por los derechos de las mujeres, sino los derechos de las comunidades afrodescendientes en Colombia. Es una luchadora social y pues le agradezco la opinión que vertió y tenemos buena relación con Colombia. Y la propuesta que estamos haciendo, que hice en la CELAC, es, se ha hablado mucho de la integración de América Latina y el Caribe, y creo que hoy hay condiciones para hablar de integración complementaria,
Por ejemplo, nosotros, pues hay temas en donde tenemos que proteger lo que hacen empresarios, cooperativas. Por ejemplo, el caso del camarón. Los camaroneros mexicanos siempre dicen no, que no se abra el comercio con Ecuador particularmente, porque pues va a afectar la venta. Entonces, en ese caso, pues no. Pero hay otros casos donde sí. Por eso la CELAC habla mucho de complementariedad. Entonces, sentarnos con Brasil, con Colombia, con Centroamérica, con otros países que quieran entablar este diálogo, para que incluso los empresarios mexicanos y de otros países puedan sentarse y establecer otras fuentes de tanto abastecimiento como de exportación, que nos complementen y nos fortalezcan como región, independientemente del tratado comercial que tenemos con Estados Unidos. Esa es una parte, pero también México tiene que pensar en diversificarse. Entonces ese es el objetivo y pues con quién mejor que con América Latina y el Caribe. Entonces fue bien recibida, quedó en la minuta de la reunión de la CELAC y esperamos que muy pronto se pueda dar esta cumbre que propusimos. Gracias. Siguiendo temas internacionales y regresando a Estados Unidos, ¿qué opinión le merece esta ratificación que hizo el Senado de Estados Unidos? Ya nombró al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas. Me gustaría saber qué opina, mandataria. Bueno, pues es el embajador que están enviando. Cuando llegue aquí a México, pues ya estableceremos todas las relaciones, comunicación que tenga que haber. ¿Aún no ha habido contacto con él por parte del canciller? El secretario de Relaciones Exteriores, ya no supe, él me pidió que quería hablar con él para felicitarle, le dije, pues por supuesto que sí. Ya no supe si se dio esta conversación porque Juan Ramón llegó ayer muy noche de Honduras. Entonces, pero pues será recibido y lo que siempre vamos a pedir, respeto y colaboración en el marco de nuestra Constitución. Correcto. Finalmente, mandataria, en un tema de nuestro país, ayer hablaba de esta cancelación en el procedimiento de compra. Me gustaría saber acerca de medicamentos en tema de salud. Me gustaría saber cómo se está garantizando el abasto de estos medicamentos. También ayer nos explicaban el proceso de subasta inversa. Me gustaría saber si ya hay fechas fijadas para que se cumpla con este abastecimiento. Sí, está comenzando a llegar los medicamentos al IMSS, al ISSSTE, al IMSS Bienestar. Hay mucha comunicación y mucha relación. Hay que decirlo, muchas veces las empresas farmacéuticas, nacionales o internacionales, que se comprometen a través de un contrato, sea por licitación o por asignación, a abastecer medicamentos, muchas veces no cumplen con las fechas de entrega. Entonces, pues estamos revisando todo eso. Por eso nosotros queremos que se diversifique la producción de medicamentos en México. Miren, hay eso por un lado, que se diversifique la producción aquí, que sí se puede importar, pero que aquí vengan a poner sus plantas. Otra parte que la haga el propio Birmex, que tiene todas las capacidades para hacer medicamentos que ya no tienen patente. Entonces lo vamos a fortalecer, porque estar dependiendo permanentemente de acuerdos incluso que hacen las propias farmacéuticas para los precios o para las entregas, pues es complicado. Eso es por un lado, y se va a garantizar el abasto de los medicamentos, porque lo estoy revisando personalmente. Y están todos los equipos del gobierno dedicados a eso de pues prácticamente tiempo completo. Lo segundo son estas, no recuerdo cuál es el nombre que usa, que presentó el doctor Kersenovich hace una semana. Son protocolos de atención, PRONAMS, que permitan, ¿cómo se hace la compra de medicamentos? Si quieren
es importante que la compra consolidada. ¿Quién pide los medicamentos? Los médicos del IMSS Bienestar, de los institutos de salud, del ISSSTE, de Pemex. Entonces, ellos piden los medicamentos. De ahí se hace una revisión, se hacen listas de claves de medicamentos, de equipos y de materiales que son necesarios. Se hace la licitación y se busca pues el mejor precio y la mejor calidad. Bueno, esto que piden los médicos del ISSSTE, del IMSS, ahora se está revisando, porque a veces un médico o un equipo pide un medicamento, otro pide otro, y resulta que la presentación del medicamento que se está pidiendo pues puede ser distinta, pero es el mismo medicamento. Pues algo que se viene desde hace tiempo. Entonces ahora con los PRONAMS, ¿qué se busca? Pues que se unifique los tipos de medicamentos para el recetar para una u otra enfermedad. ¿Quién los hizo? Grupos técnicos especializados. ¿Eso qué nos va a permitir? Pues que a lo mejor no sean tantos medicamentos los que se tengan que comprar, sino menos medicamentos y que haya una unificación de de qué tipo de medicamentos utilizar. Eso por un lado. Por otro lado, se gasta mucho en medicamentos de patente, o sea, de que solo hay un medicamento para atender tal enfermedad. Entonces se requiere que los médicos se junten y digan, a ver, no, ese no es el único medicamento, está este otro que a lo mejor no tiene patente. Y los medicamentos que no tienen patente cuestan menos que los que tienen patente, porque se pueden fabricar por muchos. Entonces, todo eso pues es parte de esta revisión que se está fortaleciendo pues con médicos de primer orden, como el doctor Kersenovich, que es reconocido por todo el mundo, que él es quien está coordinando estos trabajos, junto con otros médicos también muy reconocidos del IMSS, del ISSSTE, el doctor Reyes Terán, también muy reconocido, mismo Alejandro Schwartz es un gran médico. Entonces, todos ellos están revisando todo este proceso. Por lo pronto, aún con las complicaciones que tuvimos, se va a garantizar el abasto de medicamentos y en eso están todas las personas dedicadas. Gracias, Presidenta. Sí. Bueno, a ver, acá. Ahorita vamos para acá. Presidenta, buenos días. Meme Yamel de Damexico News. Sobre el tema primero, lo de Fonart. Me parece importante preguntar sobre cómo serían estos mecanismos para evitar que, por ejemplo, marcas o diseñadores se apropien del conocimiento ancestral. Ya ha ocurrido, ya hay legislaciones y demás, pero en particular en este tema, ¿cómo se podría evitar o si tienen mecanismos alternos? Y también si se van a implementar pues algún tipo de protección que pudieran tener también los artesanos para que pues no se caiga en la apropiación cultural, si se va a proponer algo adicional como para blindarlos en particular. Marina, ¿quieres comentar? Gracias. Desde el 2022 hay una ley, que es la Ley de Patrimonio Artístico, que protege todas aquellas expresiones artísticas de los pueblos indígenas y afromexicanos. Antes de esa ley original empezó a abrir cauces de diálogo y ventanillas que ahora ya están consolidadas en Indautor, que es donde todos los artesanos o el creador de arte popular que sienta que se están vulnerando sus derechos puede acudir a esa ventanilla, presentar la denuncia y empieza un proceso de diálogo que ya tenemos también como parte de un procedimiento. Es un diálogo porque muchas veces eso termina en un proyecto de colaboración que beneficia a las propias comunidades. Cuando no es así, cuando la comunidad no lo quiere así, entonces sí se entabla un juicio, algo ya más en términos jurídicos. Tenemos todo el mecanismo legal para la protección, tenemos el mecanismo procedimental en la administración pública y por supuesto tenemos los dos programas insignia que tienen que ver con la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y uno de ellos es original.
Sobre el mismo tema, en algún punto se prevé que los consulados también puedan ser estos mecanismos que también puedan pues llevar las piezas o hacer exposiciones, me imagino que más adelante, pero sobre todo en los consulados. Y lo pregunto porque hace unos días el Consulado de México en Nueva York invitó a un artista, Esteban Fuentes de María, bastante polémico porque él ha traficado con especies, fue detenido en alguna ocasión por intentar vender un mono araña. Entonces quizás los consulados podrían abrir más las puertas a este tipo de expresiones originales y que también en algún punto podrían ser hasta puntos de venta. Sí. Tenemos el apoyo también por instrucción de la presidenta, el apoyo de muchos representantes de México en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, porque ahí hay un mercado muy interesado en el arte popular, que están ofreciendo espacios como galerías para exposición y venta de este arte. Estamos haciendo todo el mecanismo comercial para lograrlo, porque pues tendríamos que poner puntos de venta físicos, estamos tratando de que todo sea digital. Justo porque están saliendo mucho las mercancías con los propios artesanos, es que se habló con el SAT para tener un mecanismo que no les fuera oneroso en la devolución de las piezas. Vamos a implementar la difusión del procedimiento de protección, que sepan todos los artesanos, también los que están del otro lado, finalmente se van y se llevan su cultura muchas veces, que tienen un mecanismo de protección en el Estado mexicano y que aplica donde estén. Muchas gracias. Parece mentira, pero hay mucha tramitología. Formalmente en los consulados o en las embajadas no se puede vender. Entonces lo que estamos buscando es los mecanismos para que sí se pueda hacer. O a través del área cultural de todas las embajadas, entonces que sí puedan tener la oportunidad, no solamente de exponer, sino también de que pueda ser un comercio justo, que llegue el recurso directamente a las y a los artesanos, y todo este proceso para poder sacar la mercancía, porque finalmente es mercancía, en donde el SAT pues los libere pues de cualquier, o sea, que sea el menor trámite posible para poder sacar las artesanías a venderlas y que también puedan regresar si no se vendieron. Ya que le preguntaba sobre los consulados, ¿cómo van con el ajuste, la revisión que se está haciendo hace unos días? Mismo mes se va a hacer, estamos revisando pues todos los perfiles, la revisión de los consulados que este equipo que fue de la Agencia de Transformación pues revisó que no estaban funcionando. Y a partir de ahí, pero este mismo mes se van a realizar los cambios. Muchas gracias, Presidenta. Sobre lo que presentaba la Secretaria de Gobernación, ¿se prevé quizás informar qué hace por ejemplo, qué hacen los jueces de distrito, qué hacen los magistrados? Lo pregunto porque la ciudadanía, a veces nos comenta y por qué es importante votar por ellos, sobre todo también en lo local, ¿no? Como qué hacen y cuál es la diferencia entre uno y otro, como para fomentar también el interés de la ciudadanía en otros cargos particulares. Sí, muy buena idea. Vamos a pedirle al doctor Saldívar y a Ernestina que vengan a explicar qué hace la Corte, qué va a ser el nuevo tribunal, qué hace la Sala Superior del Tribunal Electoral, qué hacen los magistrados de distrito, jueces, todo eso. Y una última. Sí, y en spots también. Muchas gracias. Y solo en una última pregunta, Presidenta. Hace unas semanas se manifestaron jornaleros agaveros por quejas contra el Consejo Regulador del Tequila. Ellos están diciendo que pues el Consejo está favoreciendo a grandes productores, están ellos en desventaja y sobre todo las empresas que no son mexicanas, que son internacionales. Y la preocupación que tienen es que se estarían emitiendo certificaciones no oficiales y que algunas de estas empresas están adulterando el tequila, no utilizando el alcohol correspondiente. No sé si eso ya lo habrían quizás revisado. Sí, está el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural con este tema. Hace unos 3 años más o menos, o 4, no sé. El tequila tuvo pues un pico de demanda muy alto. Y se sembró muchísimo agave en el país.
bueno, no quiero entrar en detalles de quién lo sembró, cómo se promovió, pero se sembró mucho agave. Entonces ahora bajó un poco la demanda del tequila y hay muchísimo agave sembrado en el país. Entonces el precio del agave ha caído muchísimo, o sea, de 30 pesos a 3 pesos. Entonces sí es un problema que tenemos que atender conjuntamente. Entonces está ahí el secretario de Agricultura viendo el tema y también pues tiene su característica porque se extiende el agave y además solamente se puede cultivar, no sé si sería cultivar, se puede utilizar en cierto periodo, si no se utiliza en cierto periodo se echa a perder, si no se saca a tiempo pues también tiene sus problemas, puede tener problemas ya incluso que se extienda hacia las zonas vecinas. Entonces sí es un tema integral, no solamente pues lo justo del Consejo Regulador del Tequila, que hay que atenderlo, sino que realmente pues hay una sobreoferta de mucho agave que se sembró en el país. Entonces lo está atendiendo Julio Verdeguer. Y Presidenta, ¿ya recibieron algún tipo de notificación legal del Consejo de la Judicatura por lo de los fideicomisos? Dijeron que iban a emprender acciones. Sí, creo que sí, ya se recibió, ¿verdad? Bueno, lo vi en las redes sociales, no sé si ya formalmente se recibió, no le preguntamos a Ernestina, hubo un boletín de ellos, pero está todo en regla, no hay problema, pero bueno, pues ya conocemos a la Corte. Gracias. Presidenta, Misael Habana de los Santos, de Altanto Guerrero. Le quiero preguntar del tema a la secretaria Rosa Isela sobre sus reuniones con las madres. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Pues, y luego tengo otros temitas. Adelante. Con su permiso, Presidenta. Hice un pequeño resumen. Ya sabía que le iban a preguntar. Bueno, me imaginé. Me habló. Pues informar que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum nos hemos estado reuniendo en mesas de diálogo con personas buscadoras de familiares desaparecidos para conformar una agenda de trabajo conjunta. A lo largo de esta semana hemos recibido a integrantes de distintos colectivos que han mostrado interés en tener este acercamiento transparente y respetuoso. Han hablado desde su dolor y han hablado con libertad. Los hemos escuchado con respeto y les hemos señalado que es una prioridad del gobierno garantizar que haya verdad, justicia y atención. Y les hemos hablado sobre el decreto presidencial para fortalecer los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas que emitió la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se subraya el derecho de una persona desaparecida a ser buscada y también a los familiares el derecho a participar en las búsquedas y a tener información. También les hemos expuesto los puntos medulares de las propuestas, de las reformas a diversas leyes que ha propuesto la presidenta y en donde vienen diferentes iniciativas, acciones, como la creación de una plataforma única de identidad, como la alerta nacional para la búsqueda inmediata, como una activación inmediata en todo el país, así como, por ejemplo, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, como un registro único actualizado en tiempo real por las fiscalías especializadas y operadas por la Fiscalía General de la República.
Como también les dijimos que, como ha instruido la presidenta, se destinarán más recursos para contar con herramientas y tecnologías avanzadas para fortalecer la atención de las comisiones de búsqueda y también pues escuchamos con atención a todas las personas que intervinieron en las reuniones y les aseguramos que sus reuniones pues no serán únicas, no será la primera ni será la última, que vamos a continuar en este diálogo, escuchando sus planteamientos serios, y se ve que pues muchos vienen de una experiencia, algunas son viejas demandas que vienen desde antes que nosotros llegáramos al gobierno y que vienen de muchas décadas atrás. Y en estos primeros acercamientos estamos integrando, sistematizando una agenda de trabajo y ya establecimos fechas próximas para reunirnos de nueva cuenta con ellos, y mientras se atenderán las peticiones particulares que plantearon. Pues decirles que la presidenta nos ha instruido a avanzar en los acuerdos que alcancemos, porque se tiene esta firme determinación de trabajar en este sensible tema al lado de las familias. Cada una de las voces que hemos escuchado nos significan y nos convocan a seguir impulsando estas buenas prácticas que conduzcan al cumplimiento del objetivo, que es llegar a la verdad y también a atender la exigencia del debido acceso a la justicia. En términos generales ese fue, pues hemos estado muchas horas, ayer por ejemplo casi fueron 8 horas, y lo que tratamos pues es de escuchar con respeto. Bien, gracias. Se acercó a mí una señora de acapulqueña que se llama Berenice Sotelo Aguirre, una madre afectada por el dolor de perder a sus hijos, y me pidió que le planteara este asunto, a ver si la podían ayudar. Resulta, dice, la maestra en Derecho Jessica Guadalupe Alemán Cáceres, jueza interina del Juzgado 28º de lo Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, con apoyo de la Fiscalía General de la República, catearon sin formalidad alguna mi domicilio en Acapulco, Guerrero, y aprendieron a mis menores hijos a las iniciales de 8, 6 y 2 años de edad. Respectivamente e injustamente se los entregaron a mi esposo agresor. Ahora, me pareció interesante, aparte de la denuncia, periodísticamente es muy importante. Resulta que el agresor es el señor constructor, un empresario muy reconocido aquí en la Ciudad de México, que se llama Cristian Verduzco Construita, que tiene una serie de empresas que trabajan con el gobierno, o al menos con las administraciones panistas. Es dueño de una empresa, de una de sus empresas que se llama Black Bear, y está vinculado al cártel inmobiliario y protegido de Santiago Taboada. Yo quisiera, presidenta, pues es lo que me solicitó la señora, que a ver si les pueden ayudar para que camine este asunto, donde aparentemente están vinculadas hasta autoridades de la Fiscalía para darle protección a este señor tan poderoso. No, pues que lo atienda la secretaria con gusto. Bien, y por otro lado, ya por último, para que pasen los compañeros, ayer el Congreso del Estado de Guerrero, por las pugnas políticas que mantienen los grupos que aspiran posiciones para 2027, y entre ellos el cambio a gobierno del Estado, el Congreso inició un juicio político contra la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López Rodríguez, supuestamente por no
hacer un pago a trabajadores de confianza de administraciones pasadas. ¿Qué piensa al respecto? Porque hay una campaña política prácticamente de gente de Morena, diputados y hasta el presidente de Morena de Guerrero tiene espectaculares con su imagen y todo esto. ¿Qué recomienda usted? Gracias. Ya voy a mandar yo la carta ahí ahora en Semana Santa, que voy a tener un poquito de tiempo, voy a redactarla. Yo creo que el lunes 19 es después de Semana Santa. ¿O cuál es? Lunes 21. Le estaría mandando ahí a Morena. No debe haber adelanto de las campañas de promoción y tampoco, si hay un asunto político, pues que se dirima políticamente, no judicialmente. Digo, si hay un tema jurídico, judicial, pues que se atienda. Pero no debemos nosotros hacer una diferencia política un juicio. Sí. Bueno, adelante. Muy buenos días, Presidenta, a las y los presentes. Mi nombre es Santiago de Llano, de Ecos Media MX. Presidenta, meses atrás le planteé aquí mismo en la Mañanera del Pueblo el tema de la privatización de playas en Los Cabos, Baja California Sur. Hoy en día me presento con una carta que escribió el valiente y digno pueblo de Los Cabos y me gustaría, si me lo permite, leérsela rápidamente. Carta abierta del pueblo cabeño a la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde el corazón del pueblo, Los Cabos, Baja California Sur, 9 de abril del 2025. Histórico, inolvidable, justo. Así fue este día para el pueblo cabeño. No solo abrimos un camino, abrimos una herida antigua y comenzamos a sanarla con dignidad. Con lágrimas en los ojos, los pies llenos de polvo, la memoria de quienes ya no están y la esperanza de quienes vienen. El pueblo cabeño agradece públicamente a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por escuchar el clamor de la gente y respaldar con hechos la lucha por el derecho a caminar nuestra tierra. Hoy reabrimos el camino costero del Cabo del Este y con él nuestras memorias, nuestras costumbres y nuestro futuro. Este camino no solo es una brecha de tierra, es el recuerdo de las caravanas familiares en Semana Santa, de los tacos en servilletas, de las loterías bajo una ramada, de los castillos de arena, de las fogatas en noches de luna y de la pesca desde la orilla. Es identidad, es historia viva. Durante años, los grandes desarrollos turísticos fueron cerrando los accesos al mar, levantaron plumas de seguridad, pusieron guardias, exigieron credenciales, nos intentaron borrar de nuestras propias playas. Este modelo, impulsado por grupos de interés, pretenden amurallar la costa y privatizar el paisaje, elevando su valor económico a costa de nuestra historia colectiva. Pero hoy, gracias al valor del pueblo y a la voluntad política de un gobierno que escucha, los caminos han sido reconocidos como públicos y se recuperan legalmente. Dimos un paso al frente. Presidenta, gracias por demostrar que el poder puede usarse para servir. Gracias por no quedarse callada ante la injusticia. Gracias por respaldar la verdad frente a la mentira legal de los simuladores de Baja California Sur que, en nombre de la inversión, pretendían borrar nuestra memoria. Gracias también al gobernador Víctor Castro Cosío y a la regidora Petra Juárez, mujer indígena y valiente, que con convicción acompañó a su pueblo y sostuvo que la Junta Estatal de Caminos no tenía facultad para declarar en desuso lo que por historia y por ley es del pueblo. Y gracias a todas las mujeres y hombres, pescadores, rancherías, deportistas, periodistas, niñas, niños y familias que caminaron este camino junto a su gobernador y su regidora. Un camino que nunca debió cerrarse. El pueblo no es que seamos una ocurrencia, es una aberración del siglo pasado, el problema. El problema es que quieren privatizarnos. No somos invasores, somos pueblo caminando su tierra. Las playas son públicas,
los caminos también. Hoy lo decimos con el alma, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y reafirmamos, la defensa de nuestra playa no termina, apenas comienza. Con gratitud, orgullo y memoria viva, que viva la presidenta, que viva el pueblo cabeño y su dignidad. Atentamente, Georgina Hernández, Blanca Pedrín, Ángel Mora, Franca Aguirre y el pueblo de Los Cabos, organizado e informado. Postdata. Desde el pueblo de Los Cabos le pedimos que impulse un nuevo modelo de desarrollo turístico, el cual es excluyente, clasista y depredador. Apostamos por un modelo incluyente y sostenible, con un malecón costero para el pueblo, y extendemos una cordial invitación para que nos visite y recorra con el pueblo el camino recuperado. Queremos mostrarle, junto al mar y la historia, las riquezas naturales que su gobierno nos está devolviendo. Al profe Víctor hay que darle un aplauso porque la verdad el gobernador también actuó ahí con mucha firmeza en sus convicciones, en las convicciones de nuestro movimiento. Y al pueblo, obviamente, de Baja California Sur. Y sí, yo pienso que lo he estado pensando mucho de las nuevas zonas turísticas. Debería de haber una norma, una regla de cómo desarrollar el turismo en el país, particularmente el de playa. Hay muchísimas zonas en el país que tienen malecones y son bellísimos. Por ejemplo, Mazatlán tiene su malecón, que es muy hermoso, y luego tiene otra parte que ya están los edificios, condominios, etcétera, ya sobre la playa. En el Golfo, pues hay muchísimas ciudades que se desarrollaron con el malecón, que son bellísimas. Entonces, ¿por qué no poner una norma que diga, a ver, está la playa, está la calle, y luego que venga el desarrollo turístico? Entonces lo planteé a la secretaria Alicia Bárcenas y lo vamos a empezar a revisar, porque es un nuevo modelo en efecto, en donde la playa es pública y ya el desarrollo turístico privado pues ya no está sobre la playa. Y hay muchas zonas, todavía un potencial de desarrollo muy grande, particularmente en el Pacífico. Entonces, pues sí vale la pena. Es un buen planteamiento y lo vamos a revisar. ¿Me permite entregarle la carta? Sí, cómo no, con todo. Muchas gracias. Y pasando rápidamente a mis preguntas, Presidenta. Bueno, sobre el tema, y justo viendo que a finales de este mes se va a realizar el tianguis turístico en lo que va a ser la zona de Baja California, en San Diego, y no recuerdo el otro nombre, el otro lugar, pero viendo también que es un evento encargado por la Secretaría de Turismo, pero al mismo tiempo, como es una promoción turístico-cultural, me gustaría saber si la Secretaría de Cultura tiene pensado también cómo manejar ese esquema, ya que también en original este proyecto, este evento, se va a realizar tanto en Yucatán, 2 aquí en la Ciudad de México y en Baja California. Si se está pensando en alguna integración. Quien lleva esto es principalmente Josefina, la secretaria de Turismo. Ahora se le dio un cambio al tianguis turístico, porque antes era en un lugar cerrado, principalmente para los promotores de turismo, y ahora entre Josefina y la gobernadora Marina del Pilar, pues están planteando que sea abierto, que sea parte de, es decir, que la población sea parte de esta fiesta del turismo que se está desarrollando. Entonces, no sé si ustedes también están participando, Claudia, en el tianguis. Propusimos un concierto también con Marina y estamos trabajando con ellos. Entonces, si quieren, ya va a ser, ¿no?, el tianguis. Sí, a finales de este mes. A finales de este mes, pues le decimos a Josefina que venga a platicarlo y le pedimos a la gobernadora que se conecte y ya Cultura, y presentamos aquí cómo va a ser la nueva forma del tianguis turístico.
Gracias. Y por último, Presidenta, en lo que respecta al Estado de México, el tema de la construcción de vivienda, la gobernadora Delfina suscribió el convenio que busca terrenos que puedan donarse al gobierno federal y alcanzar las metas de construcción. ¿De qué manera el programa impactará al oriente de la entidad? Bueno, en el oriente del Estado de México estamos haciendo principalmente mejora de vivienda. Se entregaron ya cerca de 50,000 apoyos y falta entregar los otros 50,000, van a ser 100,000 este año. Y además, pues todo el programa para la zona oriente del Estado de México, que son 10 municipios que está trabajando Rosa Isela con Armando Quintero, la gobernadora, está pues muchas secretarías del Gobierno de México. Ya lo vamos a presentar, es una inversión de casi 39,000 millones de pesos en los 6 años, que tiene el objetivo de resolver el problema de agua, drenaje, iluminación, bacheo, espacios públicos, transporte público, para el desarrollo de toda la zona oriente. Esa zona está muy densamente poblada. Ahí ya no es tanto nueva vivienda como en otras zonas del Estado de México donde sí hay posibilidades. Ahí más bien es el programa de mejoramiento de vivienda y regularización, porque esas zonas crecieron pues con las invasiones de hace mucho tiempo, que la gente llegó a sentarse en esa zona y nunca tuvieron la escrituración de sus predios. Y pues es una zona muy densamente poblada y merecen su escrituración. Entonces es un programa integral, pero más que nueva vivienda ahí, pues son todos los servicios. Ahí se van a construir los nuevos CECIS del IMSS, un hospital, un cablebús, ¿cómo se llama? El trolebús elevado va a llegar se va a ampliar de Chalco a Iztapaluca. Entonces, hay muchos proyectos que ya vamos a presentar conjuntamente. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias. Acá. Sonora, no podía faltar Sonora. Gracias, Presidenta. Buenos días para usted y para las secretarias y el resto de los que le acompañan esta mañana. Demián Duarte, de Sonora Power y Lobos Cadena 7, Presidenta. A ver, son varios temas, voy a tratar de ir muy rápido. Fíjese, llamó la atención mucho lo que dijo Donald Trump el día de ayer sobre usted, halagos que hace de su persona, donde dice que usted es elegante, fabulosa, y llama la atención porque hay varias figuras, no necesariamente del mundo político, que comienzan a referirse a usted como una inspiración. Me llamó la atención que, por ejemplo, la vocalista de un grupo de rock que se llama Shirley Manson, que es un grupo que se llama Garbage, se presentó recientemente en la Ciudad de México, dijo que usted es una inspiración, incluso dijo que la ama, que usted está justo pues encabezando un gobierno que puede plantear solución a grandes temas en el mundo. Por ahí también aparece una publicación del secretario de Relaciones Exteriores con una actriz que creo que todo el embajador de Estados Unidos, sí, que llegó la actriz esta de La Niñera, ¿cómo se llama? Exacto, Fran Drescher, la de La Niñera, que dice que también, que quiere usted, que la admira, que la quiere conocer. Entonces, preguntarle, Presidenta, ¿qué opina de esto? Porque evidentemente usted pues es nuestra presidenta, es una figura pública que todos los mexicanos respetamos, pero se ha convertido también en un símbolo de muchas personas que la ven con mucha simpatía alrededor del mundo. Entonces, preguntarle su opinión y cómo, en todo caso, usted sabe que un gran poder representa una gran responsabilidad también. En ese sentido, ¿cómo manejar esta situación en lo particular? Pues primero agradecer, ¿no? Porque siempre hay que agradecer. Y segundo, pues no creerse el muy, porque no ayuda en nada. Aquí lo importante es que hay pueblo, hay mucho pueblo. Y eso es lo que nos da la fuerza. No es la presidenta, es este movimiento de transformación que pues no solamente ha sido importante en el país, sino que hoy es reconocido en el mundo entero. Entonces el pueblo de México, el que da la fuerza, y hay que estar muy orgullosos siempre del pueblo de México. Por eso siempre digo mucho pueblo.
Gracias, Presidenta. Sí, evidentemente es muy importante esta visibilidad que usted tiene, porque obviamente usted representa a todo el país, ¿no? Entonces creo que es muy importante esta respetabilidad que le confiere a nuestro país. Digo, en el pasado hubo algunos gobernantes impresentables, ¿no? De los cuales solamente se hablaba. Pero es que no estaban orgullosos de su pueblo, ni de su historia, ni de su cultura. Eso fue lo que pasó con los presidentes del neoliberalismo. Nunca admiraron a México. Siempre vieron el ejemplo fuera de México. Admiraban el norte, los países. Está bien, pues, admirar otros pueblos y otros países, pero como México no hay dos. Y hay que estar muy orgullosos de nuestra historia, de la dignidad del pueblo, de la resistencia de los pueblos indígenas, de lo que representa México. Somos un gran país extraordinario. Y nuestro pueblo, esta idea que impulsaron durante años, que en algún momento incluso la mencionó el presidente López Obrador, pero es el mexicano con el sombrero, sentado en un nopal como si fuera flojo. No, el pueblo mexicano es trabajador. Y si algo ha devuelto la cuarta transformación al pueblo de México es su dignidad. La dignidad de nuestros paisanos, su fuerza, su fortaleza física, moral, de valores. Eso es México. Entonces, sí, en el pasado se avergonzaban. No, hay que estar muy orgullosos de nuestro país, de nuestra patria, de nuestra historia. ¿Qué país en el mundo tiene las culturas originarias? Esa historia, esa grandeza cultural, el desarrollo que alcanzaron en matemáticas, en astronomía, su visión del mundo, que se mantiene hasta nuestros días, la propiedad colectiva de la tierra. Eso es una fuerza enorme y además es otra visión. Entonces, se porta con orgullo el ser mexicanos y el pueblo de México, que es lo que da la fuerza. Ya comienza a ser un poco extraño, ¿no? Ya hasta estamos poniéndonos de acuerdo con la visión que tiene Donald Trump, que dice que le gusta México, ¿no? Que México es un gran país. Entonces es interesante cómo da vuelta rápidamente la narrativa y la historia. Presidenta, en función de esto que ocurre con el tema del Tratado de Aguas con Estados Unidos, hay un tema que nos preocupa en la región noroeste. Mire, usted sabe que las entregas a México vienen por el río Colorado, justamente tocando a mi región, a mi estado, y es evidente que San Luis Río Colorado, Mexicali, Tijuana, dependen para su sustentabilidad justamente de estas entregas de agua. El presidente Donald Trump en sus mensajes dijo que había suspendido las entregas por el lado del río Colorado hasta en tanto no hubiera un acuerdo. Entonces la pregunta muy específica, Presidenta, es ¿qué tipo de garantías se le puede dar a los habitantes de estas ciudades que son importantes de San Luis, Mexicali? No que, ¿cómo se dice? Pensar tan negativamente. Yo pienso que vamos a llegar a un acuerdo pronto. Entonces hay que hacer el trabajo que tenemos que hacer. Ya si viene otra cosa, pues ya veremos. Sí, cómo no. Es bien importante este tema. Como usted sabe, estuvimos en San Luis Río Colorado acompañándola y bueno, pues desde hace muchos años el lecho del río Colorado pues está seco porque las entregas de agua se hacen de manera subterránea y a través de una serie de canales a unas presas que están del lado de Baja California. La región depende justamente por las características del desierto de este asunto. Entonces, evidentemente sí somos optimistas, ¿no?, de que vaya a haber un acuerdo como lo ha habido desde hace muchos años. Pero obviamente pues la sustentabilidad de la región depende de este tema. Sí, pero fíjense, la región de Mexicali tiene un consumo de agua importante, pero a veces el agua que tiene una concesión para riego agrícola no se usa para riego agrícola. Y por esta situación de transferencia de agua que quedó de la ley del periodo neoliberal, pues la pueden transferir y vender a la ciudad de Tijuana.
Entonces, todo eso es lo que estamos atendiendo. Entonces, si va a haber siembra, pues que sea eficiente. Y luego, pues, si no usan el agua, pues que se le regrese a la Conagua, y la Conagua ya la destina a la ciudad de Tijuana. Entonces, todo eso lo estamos poniendo en orden. Y la otra, pues, es la planta desaladora, que tiene sus complicaciones técnicas, pero que la vamos a hacer para que Tijuana tenga también otra alternativa de abastecimiento de agua. Claro. Y respecto a la visita que hizo a Sonora, bueno, evidentemente la recibimos con mucho gusto, con mucha algarabía, hubo anuncios importantes de su parte. En San Luis Río Colorado, créame, gustó mucho esta visión que tiene de la iluminación, de construir sí, senderos. Es que llegué a San Luis Río Colorado y tenían pues estas luces de sodio que se usaban tienen estas luces amarillas que hace mucho tiempo dejaron de usarse en muchos lugares del país. Entonces por eso dijimos, no, pues vamos a poner senderos seguros por todos lados. Nos va a llevar tiempo, pues, pero lo vamos a hacer. Será muy importante para San Luis, puesto que usted sabe que es uno de los focos de inseguridad, lamentablemente, de la frontera en San Luis Río Colorado. Entonces, obviamente que la gente de San Luis, yo conozco mucha gente en San Luis, tengo familia en San Luis Río Colorado, pues evidentemente están muy contentos por esta perspectiva, ¿no?, de que San Luis se ilumine. Y el hospital también, que lo pedían desde hace tiempo. El hospital es un tema importantísimo también para San Luis Río Colorado. Presidenta, estuve en la gira y mire, le quiero decir algo, ya pasó el bachetón por Sonora, por la carretera federal 2 en particular, pero recorrí la carretera y otra vez está deteriorada, entonces solicitarle si es posible, pues que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes le dé una repasada. Son 44,000 kilómetros de mantenimiento de carreteras federales y ya están licitando ahora este nuevo periodo. Lo comentamos aquí, vamos a comprar equipo para asfaltar, para no depender tanto de la contratación. Entonces van a comprar 20 equipos completos que nos van a permitir pues estar permanentemente dándole mantenimiento, y ya nada más se compraría el asfalto, o en su caso incluso estamos viendo la posibilidad de poner plantas de asfalto en distintos lugares, que también harían más barato y permitirían pues el mantenimiento permanente, y en todo caso se contrataría si hay reencarpetamiento completo. Pero va a ayudar mucho tener estos equipos. Es una carretera muy importante, la Federal 2, Presidenta, puesto que vincula a la península de Baja California con el resto del país. Tiene mucho tráfico pesado, tengo la sensación de que esa es la situación por la cual se deteriora de manera constante. Mire, Presidenta, también ahora que estuve en Sonora me quedé algunos días para visitar Cananea. Usted sabe que se impulsó un plan de justicia durante la administración del presidente López Obrador. Fue el primer plan de justicia, de hecho, que se hizo en todo el país, reconociendo, válgame, pues, una serie de problemáticas que estaban una encima de la otra, de índole laboral, sindical, huelgas, injusticias, despidos, contaminaciones, etcétera. Estuve en un evento importante que es la Expo Minera, que por primera vez se realiza en Cananea. Y me llama la atención porque, mire, en Cananea, no sé si usted está enterada, pero es la primera vez que hay una mujer que gobierna el municipio. En este caso es una mujer que está pues asociada a su movimiento, es Esmeralda González, se llama la alcaldesa, y ella está proponiendo un nuevo acuerdo justamente en la comunidad de Cananea, un acuerdo en el cual la presencia de las mineras, las grandes mineras, que hay que recordar que Sonora es el principal estado minero del país, producimos desde Cananea el 90% del cobre que se extrae a nivel nacional, también enormes volúmenes de oro, plata, otros minerales como el molibdeno, el grafito, la wollastonita. Exactamente, tenemos muchos recursos. Y el acuerdo es justamente encaminar todo a lo que se llamaría construir un segundo piso del plan de justicia de Cananea. Lo que se busca es, lejos de ser un problema, que Cananea sea una de las soluciones que se puedan aportar a este país. Es un punto muy interesante, con enorme historia, pero también de enorme generación de riqueza mineral.
La idea, el planteamiento es que en todo caso pues se le ayude de parte de su gobierno a Cananea y que se vean también estas condiciones. Y hablábamos de la carretera federal 2, esta carretera viene de San Luis Río Colorado, baja a lo que es la carretera 15, conecta con Imuris y luego sube otra vez hacia el extremo noreste del estado. Y lamentablemente también ahí tenemos esta situación de exceso de carga de transporte pesado, pero es una carretera muy estrecha de 2 carriles. En su momento el mismo gobernador, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, planteaban la posibilidad de ampliar a 3 carriles para que tuviera zonas de rebase. Esto sería muy importante para conectar lo que usted acaba de hacer en Bavispe, justamente dar el banderazo de arranque de la obra que nos vinculará con Chihuahua a través de la carretera que baja desde Agua Prieta. Bueno, Cananea conecta justamente a lo que es Agua Prieta. Entonces sería muy importante para la construcción de este segundo piso del plan de justicia, pues que usted evidentemente pues pudiera revisar estas peticiones y en todo caso darle un impulso adicional a Cananea. Está Rosa Isela haciendo un trabajo muy importante para poder llegar a un acuerdo en el tema de la mina. Lo dije hace unos días aquí en la mañanera. Es Cananea y son otras minas que tiene esta misma empresa, que están en el mismo problema. Nuestra posición pues es siempre, primero los trabajadores, tienen que resolverse el problema y ellos tienen que estar de acuerdo en el esquema, en el planteamiento de la solución, pero van muy avanzados, está trabajando muy bien, está el gobernador también dentro de la mesa de trabajo, está todo el tema de la contaminación del río Sonora, que también pues tiene que darse una solución integral. También Rosa Isela lo está coordinando, está participando Marat Bolaños, que es el secretario del Trabajo, la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcenas. Hay un grupo de trabajo atendiendo esto, entonces pues es parte del plan de justicia y además pues el tema laboral que es de injusticia con los trabajadores, que tiene que resolverse. Y bueno, ya lo de la carretera, pues ya lo veríamos, ¿verdad? Sería importante nada más que revisen la perspectiva de esta carretera, puesto que conecta, como le digo, toda la región del noreste de Sonora y eventualmente pues conecta desde ahí hasta lo que es Nuevo Casas Grandes, el tema de lo que es el acceso a Ciudad Juárez y bueno, pues toda esta posibilidad de tener un amplio desarrollo. Miren, Sonora nos queremos meter de lleno al Plan México, pues y ser pues está parte, el Plan Sonora. Sí, y ser complementarios para hacer esto que sean y soluciones. Tiene un muy buen gobernador además, bueno, de primera. Agradecerle mucho, presidenta Demián Duarte de Sonora Power. Muchas gracias. Ya ahora sí ya cerramos. Volmaro. Es que no es cualquier actriz, es la que encabezó la huelga y logró muchos derechos para... Sí, ya vamos a ver. Sí. Adelante, Volmaro. Con su permiso, presidenta. Chanzonyo desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua ñomdá, el amuzgo, que se habla en el estado de Guerrero. Como sabemos, somos un país con hermandad, por ello nuestra cultura es enorme. Siempre hemos sido un país abierto, que se ha enriquecido con la llegada de comunidades y personas de todos los rincones del mundo. Sin embargo, hay un sector muy en especial, que con su llegada nutrió en muchos sentidos al pueblo de México. Recientemente se ha hablado y conocido mucho más de ellos y ellas, aunque es justo decir que por siglos han estado, están y estarán en nuestra cultura. Hoy les rendimos homenaje y si me lo permite, presidenta, veamos la siguiente cápsula. Llegaron por alta mar a esta tierra mexicana, cruzando mar y fronteras entre dolor y cadena. Este museo nos ha traído unión, nos ha traído paz. Las personas de la comunidad se sienten orgullosas de sus raíces. El 21 de julio de 2017 se inauguró el Museo Comunitario Afromexicano de Huehuetán. En el recinto hay más de 150 piezas que narran la historia y las tradiciones de la región con más afrodescendientes de todo México. Por medio de este museo, pues han cambiado nuestra historia, nuestra manera de pensar.
Para nuestros hijos tenemos otra visión, hay otra esperanza. Va a haber educación para nuestros hijos. La violencia ha sido menos porque ya hay cultura. Venimos de una descendencia de africanos porque fueron personas trabajadoras, son personas que hemos contribuido mucho al país con nuestro trabajo, con nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra gastronomía, que tenemos una gastronomía muy rica. Estamos ya en la constitución política, somos sujetos de derechos, o sea, después de toda esta lucha que ha habido. Y pues nuestra descendencia ahora, por ejemplo, mis hijas, yo sé que va a haber, ya que yo no tuve la oportunidad de tener una carrera, yo sé que mis hijas la van a tener, por medio también de este movimiento y porque por derecho nos pertenece. Soy más negra que el carbón, de lo que no me avergüenzo. Entro y salgo de donde sea y no me quedo silencio, pidiendo siempre lo justo para este pueblo nuestro, que seamos reconocidos teniendo todos los mismos derechos. Las comunidades afromexicanas han aportado al país con sus saberes, sus lenguas, su cultura, gastronomía, músicas, danzas y tradiciones. Como vimos, el pueblo de Huehuetán, Guerrero, ha sido testigo de esta gran riqueza a través del Museo Afromexicano. Y como lo dice la maestra Irma Zárate, las y los afromexicanos están en todos los rincones del país, ya están en la constitución política y son sujetos de derecho. Reconocemos y valoramos que los afromexicanos y afromexicanas son parte esencial de nuestro hermoso país, de su lucha, de su cultura, pero sobre todo de sus principios y valores que engrandecen al pueblo de México. ¡Viva los pueblos afromexicanos! ¡Viva! Quilanyu, muchas gracias. Gracias.